Buen día a todos. Nosotros somos el grupo 6 de la materia de farmacología 1 y en esta ocasión vamos a desarrollar la primera discusión que es acerca de farmacocinética. Los integrantes de este grupo somos su servidora Karen Asbun, Ana García, Oscar Chacón, Milena Gómez, Yesenia González, Ulisa García. González Ortiz Fernanda. farmacéutica es el estado físico final en el que se presentan diferentes principios activos llamados fármacos combinados con sustancias inactivas llamadas excipientes. Los excipientes son los que actúan como disolventes o diluyentes que se añaden al preparado para su estabilidad y presentación. Farmacocinética estudia el proceso de absorción, metabolismo, biotransformación y excreción en el organismo. Estudia lo que hace el organismo sobre los fármacos. Absorción es el traslado del fármaco desde su sitio de administración hacia el compartimiento central. Distribución, proceso mediante el cual un medicamento se distribuye de un lugar a otro. Es decir, que entonces puede salir el fármaco de manera reversible al torrente sanguíneo y distribuirse en el líquido intersticial e intracelular. Metabolismo es la conversión química o transformación del fármaco o sustancias endógenas en compuestos más fáciles de eliminar. El fármaco puede ser biotransformado por el metabolismo en el hígado u otros tejidos. Excreción es el proceso por el cual los fármacos son eliminados del organismo, bien inalterados como moléculas de fracción libre o bien modificados como metabolitos a través de distintas vías. Farmacodinamia. Estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre distintos aparatos, órganos y sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Concentración plasmática es la cantidad de fármaco presente en el torrente sanguíneo después de haber sido administrado. Y vida media es el tiempo en el que el fármaco es eliminado del cuerpo en un 50%, que esto ayuda a calcular su dosificación. Bueno, como punto número 2, vamos a explicar ese esquema. Primero se da la dosis o la formulación por medio de la administración, ya sea vía oral o intravenosa, entre otras vías. ¿Qué va a pasar acá? Que se tiene que desintegrar, por ejemplo, si es una píldora o una cápsula que tiene una cubierta entérica, o se tiene que disolver si es un preparado efervescente o un jarabe. Entonces, esta sería la fase farmacéutica. Luego la fase farmacéutica queda libre para la fase de farmacocinética, en lo que se incluye primeramente la absorción, luego la distribución, el metabolismo y la excreción. Voy a poner un ejemplo de la aspirina que nos menciona el punto 9. Si es una aspirina que tiene una cubierta entérica, la fase farmacéutica sería en la desintegración de esta cubierta, luego queda libre para la fase de la absorción que la realiza en la parte del estómago y la porción superior del intestino delgado. Luego la distribución que nos menciona el libro, que logra una concentración plasmática en aproximadamente 1 o 2 horas. El metabolismo nos menciona que este se va a unir a la albúmina y además que se va a separar en su forma ácida. Y posteriormente la excreción de la porción que no va a ser necesaria para utilizar. Luego el medicamento que nos queda disponible pasa a la fase farmacodinamia. Y en esta se da la interacción de la droga con el receptor, sería el efecto que nos causa. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, este va a bloquear de forma irreversible la ciclooxigenasa 2, teniendo un efecto de antiagregante plaquetario. En el punto 3 vamos a hablar acerca de los preparados farmacológicos que tenemos. Hay diferentes como pastillas, tabletas, cápsulas, inyecciones, aerosoles, hay cremas y también tenemos diferentes vías en las cuales estas se pueden administrar, ya sea oral, rectal, sublingual, intramuscular, entre otras. Vamos a definir qué es una disolución. Decimos que la disolución es el evento por el cual, por ejemplo, tenemos una inyección y se va a disolver en su disolvente y ahí es donde se va a dispersar. Una degradación decimos que se trata de la fragmentación de la forma farmacéutica en el cual ya sean partículas pequeñas hasta gránulos, van a encontrar su medio para disolverse. En esta tabla podemos observar la presentación ya sea sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas y líquidos volátiles, ya sean cápsulas, tabletas, soluciones inyectables, aerosoles.
Vamos a hablar de 3 vías. En el caso de la vía oral, decimos que todo fármaco que se ingiere por esta vía va a ejercer el efecto del primer paso, es decir, va a llegar al hígado y ahí se va a metabolizar. Tenemos diferentes fármacos, por ejemplo, los que contienen recubiertas entéricas. Este proceso se tarda más en la absorción debido a que este se va a liberar en un pH estable. En la vía tópica decimos que la piel es difícil de penetrar, entonces en el caso del fármaco va a atravesar más rápido y va a llegar más rápido a la circulación cuando hay heridas profundas, quemadas o laceraciones en la piel. La vía intravenosa, la característica que tiene es que, como podemos ver en la imagen, el hígado está techado debido a que, como es una vía intravenosa es directa, llega totalmente completa a la circulación. Hay una mayor biodisponibilidad y es más rápida. Continuando con nuestra discusión, acá estamos en el punto número 4, que es la curva de concentración plasmática a tiempo. Como primer punto podemos decir de que el proceso de la farmacocinética del fármaco comienza en el momento de que este es administrado por vía oral, sigue su camino por el esófago hasta llegar al estómago. En el estómago este se disuelve y pasa a la absorción, que es en el estómago o en el intestino delgado. Posteriormente sigue su flujo hacia el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo este se encarga de llevarlo a todas las partes del cuerpo para posteriormente ser metabolizado vía hepática o en algunos casos vía renal. Lo anteriormente descrito puede ser representado en esta imagen. Tenemos una curva de concentración plasmática por tiempo. Como primer punto, la persona se administra el fármaco por vía oral, sigue el proceso de la absorción, la distribución hasta que llega a la excreción. Básicamente la curva se divide en dos etapas, una etapa acá y la otra etapa acá. Luego tenemos la Cmax, que la Cmax es la concentración máxima que tiene el fármaco, la Tmax es el tiempo que el fármaco alcanza su Cmax, y tenemos el tiempo medio, que el tiempo medio es cuando el fármaco ya ha reducido a la mitad su concentración sérica, es decir, que la mitad del fármaco ya se ha eliminado. Continuando con el punto número 4, tenemos el comportamiento de un fármaco en diferentes vías de administración. Como primer punto tenemos la vía intravenosa. Los factores que limitan la vía de absorción son evadidos cuando se inyectan los fármacos en solución acuosa e intravenosa. La biodisponibilidad de esta vía es completa, es decir, que la F es igual a 1. Luego tenemos una vía intramuscular. En el caso de una vía intramuscular, la absorción de los fármacos va a depender de la velocidad del flujo sanguíneo, es decir, que puede ser relativamente rápida. Y también la absorción puede ser modulada, es decir, que si, por ejemplo, nosotros hacemos un masaje en el área, hacemos un calentamiento, un ejercicio, la vía de administración puede ser un poco más rápida debido a que se incrementa el flujo sanguíneo en el caso de la vía intramuscular de color verde. Como tercer punto tenemos una inyección subcutánea, la tercera vía de administración. En el caso de la vía de administración de este tipo, puede realizarse fármacos que no irritan el tejido, de lo contrario puede haber dolor intenso, necrosis, escara y tejido. Los ideales para aplicar son los anticonceptivos. Como punto final tenemos la vía oral. La vía oral es el método más común, seguro, conveniente y económico. Tiene algunas desventajas, como por ejemplo que son el limitado uso de algunos fármacos debido a las características fisicoquímicas, es decir, que tienen baja solubilidad en agua o baja permeabilidad. O emesis, que es el vómito como resultado de la irritación de la mucosa gastrointestinal, destrucción de algunos fármacos por enzimas digestivas. La biodisponibilidad potencialmente errática o incompleta por lo anteriormente mencionado. Factores que influyen en la absorción de un fármaco. La absorción de un fármaco es el paso del fármaco desde su sitio de entrada hasta su compartimento central. Existen ciertos factores que pueden alterar este proceso, como son la vía de administración. Un fármaco administrado por vía oral puede limitar su absorción, ya sea por las características fisicoquímicas, por la destrucción del fármaco, ya sea por el pH bajo o por las enzimas gástricas, además también por su paso a través del tracto gastrointestinal, donde al llegar al hígado, se puede ver metabolizado y excretado por la bilis y no llegar a la circulación sistémica. Caso contrario en la vía intravenosa, donde los factores de limitación se verán evadidos. También tenemos la forma farmacéutica, donde en la forma sólida un fármaco se verá limitada su absorción en la velocidad de disolución del fármaco. La alcalinidad y acidez del estómago. Un fármaco ácido débil va a tener una mayor absorción en una zona con un pH bajo como es el estómago. Caso contrario con los fármacos de base débil, donde su absorción será mayor en zonas con un pH alto como sería el intestino. La motilidad gastrointestinal.
El área de absorción en el estómago es menor que en el intestino superior, por ende la velocidad de absorción será mayor en el intestino que en el estómago. Cualquier factor que acelere el vaciamiento intestinal va a aumentar la absorción. También tenemos factores fisiológicos como serían la ingesta de alimentos, la edad, y factores patológicos como son vómitos, diarreas, enfermedades digestivas que pueden disminuir los niveles de absorción. En el punto 6 tenemos que representar y analizar el comportamiento de diferentes medicamentos ante diferentes situaciones. Tenemos en la figura 1 un mismo fármaco administrado por diferente dosis. Tenemos en la primera curva que es equivalente a una dosis pequeña donde no llega a un rango terapéutico para cumplir su acción y su biodisponibilidad no produce un efecto farmacológico y su eliminación será rápida. En otras palabras, será un fármaco subterapéutico, o sea que no generará acción. Luego tenemos la segunda curva, que es una dosis mayor, que sí llega al rango terapéutico, a la ventana terapéutica, y su biodisponibilidad sí producirá un efecto farmacológico deseado y no causará efectos adversos. Y la última curva tenemos que es una dosis elevada y sobrepasa la ventana terapéutica y los niveles tóxicos, que nos llevan a producir efectos adversos si el fármaco es tóxico en grandes cantidades. En conclusión, el aumentar la dosis solo prolonga la duración efectiva del fármaco y pone en riesgo al aumentar los efectos adversos. En su lugar se debería administrar una dosis como la segunda curva. Luego tenemos la figura 2, que es un mismo medicamento, misma dosis, pero diferente casa comercial. Tenemos que la diferencia entre la curva A y B puede deberse a una diferencia farmacocinética, porque pueden haber cambios en la elaboración entre una casa comercial y otra. Entonces pueden no ser bioequivalentes por diferencias en los excipientes o procesos de fabricación que pueden alterar la velocidad de absorción del principio activo, como lo vemos en la curva A. Se da una alta absorción en poco tiempo y en la curva B la absorción se da en un rango mayor. Factores que afectan la distribución de los fármacos. Una vez el fármaco es absorbido y llega a la sangre, se distribuye por todo el cuerpo mediante la circulación. La distribución del fármaco depende de la unión de las proteínas plasmáticas y el paso a los tejidos. Unión a proteínas plasmáticas. Las moléculas de los fármacos pueden estar circulando en el plasma, ya sea libremente, unidos a proteínas plasmáticas y a células sanguíneas. El porcentaje de unión a proteínas plasmáticas oscila entre el 0.1% hasta el 100%, como es el caso del etanol. Hay ciertos factores que afectan la unión a las proteínas plasmáticas. Entre ellos tenemos la edad, factores patológicos como son la hipoalbuminia y la hiperalbuminia, y la uremia, que puede disminuir la capacidad de la albuminia de su unión a los fármacos. También tenemos el paso por los tejidos. La cantidad y velocidad del acceso del fármaco a los tejidos va a depender de sus características físico-químicas, del flujo sanguíneo y de la captación tisular. Hay ciertos factores que afectan la unión a los tejidos, como lo son: si un fármaco no se encuentra unido a una proteína plasmática, pero posee su captación tisular, la distribución va a ser mayor. En cambio, si se encuentra disminuida la unión a proteínas plasmáticas y a los tejidos, no va a cambiar. Y los factores que afectan el volumen, entre ellos tenemos fisiológicos o patológicos. En la obesidad, un fármaco tiene que ser liposoluble para que su distribución sea mayor. En cambio, un hidrosoluble sería menor. Caso contrario, en los edemas y en los derrames pleurales y ascíticos, donde el volumen será mayor para fármacos hidrosolubles que para los liposolubles. La insuficiencia cardíaca reduce el fármaco que llega a los tejidos y por ende la distribución será menor. Como punto 8, hablaré sobre las vías metabólicas de los fármacos. Esta se divide en dos fases. La primera fase es la biotransformación microsomal. Esta ocurre cuando se añaden sustituyentes a la molécula del fármaco o se liberan de ella grupos funcionales en la cual éstas se encuentran o aumentan la ionización e hidrosolubilidad de esta. Cabe mencionar ciertos puntos importantes de esta fase, como lo que es el sistema enzimático, que es el más utilizado en lo del metabolismo de los fármacos. Este está constituido por enzimas oxidativas,
que se encuentran en el retículo endoplasmático liso hepático. También la oxidasa terminal es una hemoproteína especial llamada citocromo P450 que puede dividirse según su función, ya sea mixta o puede ser una monooxigenasa. Cabe mencionar también las reacciones importantes que ocurren en esta fase, como lo son de reacciones de oxidación, reacciones de reducción o reacciones de hidrólisis. En este sistema participan una diversidad de sustancias que pueden ser metabolizadas, como lo es las sustancias endógenas, tales como los esteroides, ácidos grasos y cetonas, sustancias naturales como lo son los alcaloides y productos químicos como lo son los fármacos. Ya en la fase 2, en esta fase, se agrega el producto resultante de la fase 1 y se acoplan en ella compuestos endógenos, tales como lo son el ácido glucurónico, el ácido acético o el ácido sulfúrico, que estos son compuestos de poca liposolubilidad. Otro punto importante en esta fase es que los procesos oxidativos se llevan a cabo intracelularmente, es decir, que ocurren en la mitocondria. También las reacciones no microsomales de reducción pueden ocurrir en otros tejidos aparte del hígado, como lo es en el intestino, gracias a la acción bacteriana de ciertas bacterias, valga la redundancia, que pueden tener efecto a diversos fármacos. Y ya para finalizar, las reacciones principales en esta fase son de metilación, acilación y sulfoconjugación.